Voy a concederle entonces el uso de la palabra en calidad de vocero, y lo invito a que venga al estrado al representante de la Cámara, Ángel Custodio Cabrera Báez. Doctor Ángel Custodio, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, quiero saludar a las madres comunitarias acá presentes. En segundo lugar, agradecer la presencia o la invitación y la citación que hizo la doctora Gloria Estela Díaz a los funcionarios, a la señora directora nacional del ICBF, al señor viceministro técnico de Hacienda, y estrenando la curula aquí al doctor Juan Carlos Cortés. Le faltan muchos debates de madres comunitarias, doctor Cortés. Bienvenido aquí a esta tarea. Bueno, gracias, presidente. Doctora Gloria Estela Díaz, usted el debate de hoy lo centró, y me parece muy importante que hoy definamos el tema laboral de las madres comunitarias. Y vamos a hacer todo el escenario que hemos venido trabajando en las comisiones económicas donde se crearon las subcomisiones. Aquí está el doctor Buenaventura León, el doctor Jaime Rodríguez, que siempre hemos estado muy atentos, y toda la comisión tercera como el presidente Blanco, y usted la comisión de la mujer. Todos por un lado estamos trabajando, y al final es lo mismo. Aquí la lucha es qué hacer con nuestras madres comunitarias del ICBF. Tema laboral. Doctor Juan Carlos Cortés, es que lo escuché muy atento. Los riesgos profesionales, yo lo propuse en el año 2007 en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 18, y estas plenarias lo votaron. Es muy triste que el ministerio todavía tenga dudas en entregarle ese subsidio a la madre comunitaria en tema de riesgos laborales o ahora riesgos profesionales. Es muy triste, ¿por qué? Porque Positiva o los otros empiezan a colocar una serie de elementos y no dejan cumplir. Por ejemplo, si no está afiliada a pensiones, yo no le doy riesgos laborales. Ese es un tema que hay que definirlo ya, y ese es está en sus manos hacerlo en una dirección hoy mismo. Por favor, tomemos esa decisión. Doctora Adriana, efectivamente nosotros desde el año 2007 colocamos en el plan de desarrollo en el artículo 104, y hemos estado hartísimo con ese tema porque desde que fui concejal le dejamos la tarifa especial de servicios públicos a las madres comunitarias de Bogotá, luego lo ampliamos a todo Colombia. Es muy triste que el ICBF no se haya personado de hacer cumplir ese artículo y tenga uno que venir a un control político para decir hagan esa tarea, porque imagínense, desde el año 2007, 6 años, las madres comunitarias y sustitutas tienen ese beneficio de los servicios públicos. Bueno, entremos a fondo en el tema laboral. El salario mínimo, doctora Gloria Estela Díaz, efectivamente fue la sentencia de la Corte Constitucional, pero la sentencia de la Corte no dijo cuándo, sino paulatinamente. Coincidió con un hecho que se estaba discutiendo en el Congreso de la República, y nosotros en las comisiones conjuntas económicas sentamos al ministro de Hacienda, y primero que hicimos en la ley de presupuesto, le dejamos 200.000 millones ya para que eso funcionara el 1 de enero. Las plenarias lo avalaron, ustedes lo votaron, el senador Alexander López también lo votó, pero luego vino la reforma tributaria y había que colocar ese artículo. ¿Y por qué la reforma tributaria? Un artículo para madres comunitarias hablando de formalización. Eso es lo más extraño del mundo. No es extraño. Con el doctor Jaime Rodríguez, cuando aumentamos y se creó el impuesto del CREC, ¿qué es? Se disminuyeron las utilidades de las empresas y se eliminaron los parafiscales, pero eso había que compensarlo y por eso se creó el CREC. Aumentamos un punto, doctor Jaime Rodríguez, usted que más que molestó en ese tema, y doctor Buenaventura León aquí presentes. Pero ¿por qué lo metimos ahí? Es que ahí estaba la fuente de financiación. Porque es que aquí podemos echar todos los discursos que queramos y todos estamos de acuerdo, pero la plata había que colocar en una fuente de financiación, y la fuente de financiación era el CREC. Por eso usted, doctora Gloria Estela Díaz, cuando usted llegó aquí a la plenaria y vio ese artículo, fue el único artículo que usted votó, y me imagino que el doctor Alexander López también lo debió haber votado en el Senado de la República. Por eso venía en una reforma tributaria, porque conseguimos una fuente de financiamiento. Y por eso hoy uno puede hablar con tranquilidad para la formalización de las madres comunitarias.
Listo, se consiguió beca igual salario mínimo. Empezó a regir, la norma decía en el transcurso del año, pero como conseguimos los 200.000 millones de pesos este Congreso, todos lo conseguimos, votamos, se consiguió automáticamente, empezó a regir el 1 de enero. Las madres sustitutas, el instituto siempre ha estado enredado frente al tema laboral de ellas. También decía en el transcurso del año, se consiguió la plata hasta el tema administrativo, además arrancó en agosto, listo, perfecto. O sea, madres comunitarias y sustitutas arrancaron beca igual salario mínimo. Doctora Adriana, en la liquidación de la bonificación de madres sustitutas, yo sí quiero que el instituto sea más, no le ponga tantas condiciones, porque uno a veces siente de que no le quieren pagar la bonificación a la madre sustituta. E igual este Congreso, en el plan de desarrollo con las madres sustitutas, con la senadora Marixa Martínez, propusimos que se les empezara a pagar a las madres sustitutas una bonificación, no dijimos el valor. La doctora Elvira Forero lo empezó a pagar, la doctora Adriana continuó pagándole, era 50.000, 40.000, 50.000 pesos por niño, que nunca se había hablado de eso en este país. Y luego con este artículo 36 de la reforma tributaria, pues ya iniciamos beca igual salario mínimo. Hablemos de las prestaciones sociales. Doctora Adriana y doctor Andrés Restrepo y Juan Carlos Cortés. Tema laboral. Se está discutiendo si esto es un contrato fijo o indefinido. Mire, doctora Adriana, para hablarlo tranquilamente, los que conocemos el programa sabemos cómo funciona. Las madres comunitarias, de hecho, doctor Juan Carlos Cortés, no necesita una sentencia. De hecho, las madres comunitarias tienen un contrato indefinido y le voy a explicar por qué. Y se les viene pagando ya una de las prestaciones sociales que se llama vacaciones. Una madre comunitaria hoy descansa en junio 10 días. En diciembre trabajan hasta el 15 de diciembre y en enero prácticamente arrancan terminando enero. Mis amigos del ICBF, ustedes ya vienen pagando esto se lo digo para efecto del presupuesto que aprobamos ayer, para que no se me enreden ahí, las prestaciones sociales, vacaciones, las vienen pagando ya, no se llama vacaciones como tal, pero lo vienen recibiendo la madre comunitaria, o sea, las vacaciones, y el instituto ha pagado bien. ¿Eso cómo se llama, doctor Juan Carlos Cortés? Si yo las mando a descansar y les pago, llámese bonificaciones, vacaciones normales. Nos faltan las otras prestaciones sociales. Y ayer, yo sé que el senador Alexander López y la doctora Gloria Estela Díaz mandaron una comunicación a las comisiones de presupuesto. Nosotros ya lo habíamos tenido en cuenta y se tuvo en cuenta todo. Y ayer se adicionó al presupuesto general de la Nación la suma de 177.000 millones con destino a las prestaciones sociales para el año 2014 de las madres comunitarias. Entonces ese tema laboral ya está totalmente avanzado. Para mí el tema de prestaciones sociales estamos entre comillas chuleados. Y uno como congresista se debe sentir tranquilo de que muchas de las cosas que hemos propuesto acá hoy son leyes de la República. Algunas amigas no les gusta de que el Congreso tome decisiones, pero resulta que el Congreso de la República es que al final tiene que tomar decisiones. Y en eso no ha habido un solo congresista que se oponga a conseguir algo a las madres comunitarias. Lo que pasa es que hay que conjugar algo que se llama sostenibilidad fiscal, porque aquí no podemos entregar todo a un determinado elemento de más, toca conjugar y eso es lo que hemos venido haciendo. Yo reconozco públicamente, yo llevo 7 años en el Congreso de la República. Desde el momento que llegué al Congreso de la República hemos colocado algunas iniciativas. El gobierno anterior, muy amigo y todo demás, pero jamás se dio la pela por hacer todos estos temas laborales como hoy los tiene. Y en esto el gobierno del presidente Santos, y lo digo así, y el ministro de Hacienda, porque si no hay voluntad política, y el ministro de Trabajo, para hacer estas tareas nunca se habían propuesto. Entonces el tema laboral yo creo que lo tenemos al otro lado. Las cajas de compensación familiar. Doctor Juan Carlos, usted que fue presidente de una caja,
Qué tristeza que uno esté rogándole a las cajas. Bogotá hemos logrado que se afilien las madres comunitarias y tengan el subsidio, pero las otras desconocen totalmente el tema. Es increíble. El doctor Buenaventura León ha liderado el tema de las cajas de compensación aquí. Lo hemos acompañado. En el plan de desarrollo colocamos el artículo y todos el Congreso lo avaló. 0.6 de lo que la madre comunitaria recibe para mejoramiento de vivienda, vivienda nueva y usada. Inclusive con la caja de Cafán logramos que no se le tenga en cuenta. Hoy ya están logrando los subsidios. Me hubiera gustado traer aquí madres comunitarias que están recibiendo el subsidio. Pero fuera de Bogotá, ¡qué tristeza! Usted tiene razón, doctora Gloria Estela Díaz. Va uno a cualquier... y eso es una tristeza. Uno les dice, mire, está el artículo tal, está el tema. El presidente de Azocadas, el doctor Gómez, me he reunido 2 veces con él y él tiene toda la voluntad para hacerlo. Por eso es que aquí algunos congresistas empiezan a mirar las cajas, no como amigas, sino como una fuente de ingresos para todo lo que se viene. Pero yo creo que es el momento, doctora Adriana, urgente. Hoy creo que las madres lo pidieron en las mesas y demás, urgente. Aquí el doctor Cobo, el doctor Juan Carlos Restrepo, que conoce el tema, Juan Carlos Cortés, urgente. Denle las instrucciones a esos señores. Es más, las cajas el próximo año, el ICF las tiene que afiliar. Yo no sé por qué no las afilian hoy, si el otro año las tienen que afiliar. Entonces sí vale la pena que hoy esa tarea urgente se haga, urgente con el tema de cajas. Bueno, doctor Alexander López y doctora Gloria Estela Díaz, el tema pensional de las madres comunitarias. Vamos a hablar claro y cómo es que va el tema. Cuando nosotros aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo, artículos 164 y 166, nadie en el Congreso me discutió esos 2 artículos. Y esos tenían una connotación muy buena, y la voy a defender aquí. ¿Por qué? En los artículos no dice el valor que se le debe pagar a las personas. Doctor Juan Carlos Cortés y doctor Restrepo, no dice el valor. Ustedes se inventaron el decreto 605, que a mí, la verdad, y le consta, doctor Restrepo, usted que lo discutimos y demás, a mí yo dejé constancia que ese decreto para nada me gustaba. No por el valor como tal, sino esos requisitos pendejos, y perdone que utilice esa palabra, que colocaron. ¿Cómo así que una madre que recibe el subsidio no puede tener otro ingreso, otro? Ese tema, para mí ese decreto hay que revisarlo, doctor Restrepo, cuidadosamente. La parte, eso debemos avanzar en esa situación. Me parece que se les fue la mano al gobierno ahí en cuidar, y sobre todo en la área aquí del doctor Juan Carlos Cortés. Entonces, mis queridos amigos, se consiguió una puerta que es, por primera vez, el Congreso de la República le dijo al gobierno, coloquémosle algo a las madres comunitarias que nunca cotizaron. Mire, a mí me da tristeza una madre comunitaria de 60, 70 años. Claro, a mí, mis amigas por ahí me critican que esa miserableza de los 280.000 pesos. Yo estoy de acuerdo con esa presencia, con esa expresión, pero díganme antes del 2011 si había un artículo que dijera que la madre recibía algo. No existía. ¿Qué tenemos que hacer, doctor Alexander López? Usted sabe muy bien que jurídicamente no podemos llamar esa ayuda pensión. ¿Por qué? Si decimos, listo, pasemos un artículo aquí, llámese pensión. ¿Qué le decimos a las otras 27, 28.000 madres que están cotizando? ¿Para qué cotizan? Si les van a dar automáticamente ya una pensión. ¿O qué le voy a decir a cualquier trabajador de este país que no cotice? No, la solución es muy sencilla, doctor Alexander López. Se lo dirijo a usted porque usted es el que más ha defendido la posición que no se puede llamar un subsidio, sino se debe llamar pensión. La solución, mire, usted sabe muy bien, porque el tema de pensión se llama, si usted cotiza, usted ahorra, tiene derecho a que herede a alguien, pero si usted no cotizó, el tema es muy fregado manejarlo. ¿Qué podemos hacer? El artículo 164 y 166 no dijo el valor lo puede definir el Congreso, y es lo que yo planteé en el debate hace 8 días en las comisiones económicas del Congreso. Es muy sencillo, doctor Restrepo, y ya se lo había planteado en la subcomisión.
subamos el valor puede llegar hasta un salario mínimo, sin ningún inconveniente, y se lo merece una madre comunitaria. Y las cuentas ellos las tienen, y lo tienen que hacer, y me parece que esa es la salida, porque es que podemos incurrir, y uno no puede decirle a una madre comunitaria, oiga, le voy a dar una pensión, ¿cómo le digo a la que está cotizando? No, no siga cotizando, porque ¿para qué? Si todas tienen derecho a una pensión. Entonces el tema se nos puede devolver. Entonces las que no están cotizando, doctor Restrepo y doctor Juan Carlos Cortés, subamos el valor y discutámoslo en estos días en el tema para segundo debate, si quedó la plata o no, y la adicionamos. Me parece que hagámoslo de una vez, es una buena propuesta. El valor, ya que están las mesas, que lo propongan con las madres comunitarias, o lo que ha abierto la doctora Gloria Estela, lo pueden hacer sin ningún problema. Me parece que esa es la salida, sin hablar muchas cosas. Segundo tema, ¿qué pasa con las madres que están cotizando? Primero que todo, en el artículo 166, doctor Restrepo, nosotros cometimos un pequeño error. ¿Qué era? Decía que las madres comunitarias que inician el programa tienen derecho del 2003 al 2008, madres comunitarias que trabajaron y no cotizaron. Pues ayer, aquí está mi presidente de la Comisión Tercera, lo propusimos, usted, doctor Antonio Serrano, nos acompañó, y que cómo quedó en la ley de presupuesto, doctor Alexander López y doctora Gloria Estela Díaz, las madres comunitarias que eran madres comunitarias antes del 2003 y que en el 2003 y 2008 no cotizaron, y madres sustitutas, ahí también ellas, este artículo las cobija. O sea, madres comunitarias sustitutas, año 2003, año 2008, madres comunitarias y sustitutas que venían siendo madres comunitarias y no cotizaron, esos 5 años el gobierno les reconoce esas semanas. Y doctor Restrepo, lo felicito porque usted me lo ayudó a defender para ese tema de ese artículo. Ese artículo es de una importancia, y sobre todo con lo que estoy hablando acá y para dónde voy para las madres que están cotizando. El otro artículo, doctor Serrano y doctor Buenaventura Jaime Rodríguez y doctora Gloria Estela Díaz y senador Alexander López, el otro artículo era resolver un problema de toda la vida, pues, que doctor Juan Carlos Restrepo, a uno le da vergüenza, doctora Gloria Estela, usted lo denunció aquí también, ¿cómo así que cumplieron 750 semanas y la sacamos? Ese es el primer problema. Y segundo problema, madres comunitarias que ingresaron al programa o están ingresando al programa y vienen del régimen privado de pensiones, no se podían pasar para donde está la ayuda del gobierno nacional. Pues le volvimos a... ¿Sabe cuántas veces, doctor Serrano, a ustedes les consta aquí, hemos colocado ese artículo? En el presupuesto del año pasado está ese artículo. Y el ICF no nos ayudó a divulgar eso. Lo metimos, doctor Serrano, doctor Buenaventura, Jaime Rodríguez, volvimos a meterlo en la adición presupuestal. Y volvimos y lo metimos en el presupuesto del 2014. Entonces, madres comunitarias que vienen de un régimen privado de pensiones pueden pasarse esa instrucción. Ese amigo de yo fuera ministro, yo no sé qué haría con ese director de Colombia Mayor o gerente de Colombia Mayor, no sé, no ha querido entender jurídicamente que las madres comunitarias tienen, entre comillas, con todas estas normas que hemos aprobado, un régimen especial. Por eso, doctora Gloria Estela Díaz, leamos la ley 1187 del 2008. ¿Qué colocamos ahí? No importa, doctor Juan Carlos Cortés, su edad ni tiempo de servicio, me tienen que afiliar a la madre comunitaria y sustituta. Y eso el señor de Colombia Mayor no lo ha querido hacer. Hasta ahora, después del último debate que hicimos en la Comisión Tercera, mandó carta, y cuando le dicen a usted que son 88 casos, mienten. No usted, sino las personas que están haciendo eso. Nosotros en la oficina creo que les enviamos cerca de 40 y pico de casos de madres comunitarias
que las volaron, que porque no habían cumplido 750 semanas, doctora Gloria Estela Díaz. Las normas que hemos aprobado aquí, no importa su edad ni tiempo de servicio, las tienen que afiliar. Y lo sé, el señor ese de Colombia Mayor me manda un documento que se remite a la ley 100. La ley 100 para estos efectos no aplica a las madres comunitarias. Para eso tenemos aquí una ley especial, ley 1187, desde el año 2008. Entonces, doctor Juan Carlos Cortés, urgente ese tema, como lo denunció la representante Gloria Estela Díaz, urgente. Entonces, el tema pensional va en camino de solución. Creemos, estamos convencidos que con la propuesta que yo acabo de hacer, que no les guste, pero es la salida más lógica y sana porque la ley lo permite, está escrito, no colocamos valor. Y la madre comunitaria que está cotizando, doctor Restrepo, la solución es muy sencilla. Si la que no cotizó le damos un subsidio de 280.000 pesos, ¿yo qué le digo a la madre comunitaria que está cotizando y que tiene 800, 900 semanas? No, siga cotizando hasta las 1.300. Y entonces, ¿qué? No, me quedo aquí quieto y deme el subsidio de los 280. Pues ese subsidio de 280, desde el punto de vista de equidad, tiene que aplicar al otro lado. ¿En qué sentido? Base para que la madre comunitaria, todo lo que ha planteado el Ministerio de Trabajo, que va a subsidiar a ciertos sectores de la población en el tema de semanas cotizadas, pues aplíquenlo a la madre comunitaria. Si una madre comunitaria recibe 280.000, ¿yo qué le digo a la madre comunitaria que está cotizando? Siga cotizando y su valor final arranca con 280.000 o con el valor que ustedes propongan. Pero esa es la salida, doctor Restrepo. Echémosle los números. Yo me he reunido con la doctora Diana que está atrás y ese tema es viable y está con base en el 164 y 166 que colocamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, mis queridos amigos, ese tema definámoslo de una vez y me gustaría ahora más adelante que ustedes se pronunciaran frente. Esas propuestas no son nuevas, doctor Restrepo y doctor Juan Carlos Cortés. Por eso les decía que bienvenido, porque ustedes lo hemos venido planteando hace como un año, doctor Rodríguez, no recuerdo, doctor Serrano, hemos venido discutiéndolo, no se ha podido concretar, pero creo que es la salida y llegó la hora de hacerlo. Así como se va a colocar y subsidiar otros sectores de la población, avancemos con el tema de las madres comunitarias. Madre comunitaria que esté cotizando y no alcance a conseguir las 1.100 semanas, usted ya tiene un subsidio de las cotizaciones por el otro lado. Súmenlo. E informemos lo otro. La Corte Constitucional avaló el tema de la pensión familiar. Doctor Juan Carlos, infórmele a las madres comunitarias que su cónyuge está cotizando. Hoy ya es ley de la República. Aplíquenlo también y de esa manera una madre comunitaria perfectamente se puede pensionar. Entonces, mis queridos amigos, en el tema laboral hemos avanzado muchísimo, yo creo, y entro a mirar dos temas más en la parte laboral, la doctora Adriana que se me hizo y doctor Germán Quiroga que lo veo acá. Ustedes vienen trabajando y hay que hacerlo urgentemente. No podemos seguir diciéndole a las FAMIs que ustedes trabajan 80 horas. Yo creo que es el momento de decir, la madre FAMI, que lleva muchísimos años en el programa, tranquilamente le aumenta a usted toda su competencia, toda la parte que tiene que ver, y le reconocen el salario mínimo completo. Trabajemos en ese tema y presupuestalmente lo podemos proponer para que sea una realidad en el año 2014. Doctor Ángel Custodio. Permítame preguntarle a la plenaria si quieren que nos declaremos en sesión permanente. Así lo quiere, presidente. Muchas gracias, yo puedo continuar. Qué pena, es la ley quinta, doctor, la que me permite. Sí, es que como la bancada de la U me pidió que hablara, entonces por eso el tiempo creo que lo puedo usar un poquito más. Lo otro es lo siguiente, ya voy a terminar. El siguiente tema es el tema de las madres FAMIs, ya lo dije. Quiero hacer aquí una acotación puntual y local, madres comunitarias de Bogotá. Yo escuché aquí una amiga que me decía que el tema no es con la alcaldía mayor, el problema es con la alcaldía mayor, por Dios. ¿Por qué?
En el plan de desarrollo coloqué un artículo, doctora Adriana, y que aquí hay gente muy interesada en el gobierno nacional, no lo digo por usted, ni la gente del ICDF, hay gente muy interesada que no les gustan las madres comunitarias, y se lo dije al presidente. Presidente, aquí hay unas personas que están interesadas en otra cosa, y por eso no entiendo cómo la administración anterior firma un contrato con el distrito para entregar 30.000 millones de pesos. Eso no es del plan decenal, eso era para coberturas de niños de 0 a 5 años. Con el presidente Uribe me opuse y nunca lo dejé hacer, pero este tema me lo firmaron y no supe a qué horas pasó. Y el tema es más delicado, y por eso las madres comunitarias que se reunieron con usted se lo plantearon. El tema de Bogotá es mucho más delicado. No es que construyan un CDI al lado, doctora Gloria Estela Díaz, como lo hicieron en Rafael Uribe Usaquén, y ese es error del instituto. No, tema mucho más grave. La Secretaría de Educación, lean las cuñas, escuchen las cuñas de televisión, de radio, por todo lado, diciendo que inscriben los niños menores de 5 años ya. Y aquí hay una discusión de fondo en lo que se denomina la atención integral de los niños menores de 5 años, doctora Gloria Estela Díaz. Los sectores educativos andan enloquecidos de que el niño tiene que estar en una escuela. Y las condiciones sociales de nuestros niños de Colombia, eso hay que reevaluarlo. ¿Por qué? Porque el programa Hogares Comunitarios de Bienestar, como usted lo recordó aquí el día de hoy, no nació como un programa de protección, y así se tiene que seguir manteniendo. Los niños menores de 5 años en nuestra ciudad o en todo Colombia o en una vereda, ¿usted cree que está 4 horas o 5 horas en una escuela? Cuando, por ejemplo, en Bogotá no hay jornada única. Uno pudiera aceptar que la Secretaría de Educación, si hubiera una jornada única, no hay una jornada única. O dígame, en la vereda X, y no solamente en Bogotá, recibí la misma queja en Cali, doctor Alexander López. ¿Cómo así que creando cosas extrañas, la Secretaría de Educación enloquecido llevando a los niños a una aula de clase, cuando no están preparados todavía Colombia para eso? Esa es una discusión que tenemos que dar acá, y porque en el plan de desarrollo hay un artículo donde yo dejé que los niños menores de 5 años tenían que estar prioritariamente en los hogares, en los sitios de protección. ¿Y qué está pasando, doctora Gloria Estela Díaz? La Secretaría de Educación y la Secretaría de Integración Social, muy olímpicos, tranquilamente en cualquier cuchuflí, abriendo unos programas parecidos a unos hogares infantiles, entre otras desfinanciados y demás, y al frente de una madre comunitaria. Doctora Adriana, urgente, hay que firmar un convenio con el alcalde mayor con un tema tan elemental, se llama la georreferenciación de atención integral de los niños en Bogotá. ¿Qué significa eso? Por Dios, si dicen las estadísticas que falta por atender, doctora Gloria Estela Díaz, en Bogotá 60.000 niños menores de 5 años, ¿a dónde carajos? ¿Por qué no hacen un censo? Para eso se llama georreferenciación, y digan ¿dónde están los niños sin atender? Ah, no, lo más fácil es ir a una localidad, los padres de familia vengan para acá, atendemos los niños, y la madre comunitaria con toda su experiencia de 20, 25 años, la sacan a un lado. Gracias. Doctor Ángel Custodio, 3 minutos para que sintetice su intervención. Creo que menos, doctora Rosemary. Las madres comunitarias de Bogotá las van a borrar, doctora. Si no hago esto aquí, ¿cómo hago? Dígame. Se lo digo aquí decentemente y humildemente, además, con todo el cariño y respeto que le guardo. Para terminar, simple y llanamente, en el tema de Bogotá hay que firmar urgentemente ese convenio que haga georreferenciación y diga dónde están los niños para atender, y cada entidad los atiende y no hay ningún problema. Y no duplicar, y le pido a la Contraloría que revise la duplicidad de ese tema. Último tema. El primer congresista que ha venido molestando con el tema de operadores se llama el senador Alexander López. Y comparto sus apreciaciones. Esos operadores hay que acabarlos. Le están haciendo un daño enorme al programa y a las madres comunitarias. Hay operadores que se quedan con el 15, 20, 25% de ese tema. No, digo, y quién sabe cómo será el resto, pero es muy dramático que se juegue con los recursos de los niños. Esos operadores, la Contraloría ha llamado muchísimo la atención en ese sentido, pero eso no significaba que los operadores, para mirar, le hubieran colocado el registro de oferentes, que ya
ustedes lo han venido aclarando perfectamente. Presidente, ya terminé. Después del regaño de la doctora Rosemary, yo ante una dama, yo siempre seré cuidadoso en ese sentido. Muchísimas gracias y muy